Cuento con el apoyo amoroso de mi querida esposa, Camila, como reconocimiento a su lealtad inquebrantable. El grito de Camila resonó por los pasillos del palacio como una tormenta rompiendo la quietud de la noche. «¿Cómo pudiste quitármelo, Charles?», clamó, con la voz temblorosa entre la rabia y la incredulidad. La joya de la corona que más amaba, más que el oro o el estatus, había desaparecido de repente, arrebatada por el mismo hombre en quien confiaba. Susurros inquietos llenaron los corredores mientras los sirvientes se quedaban paralizados por el asombro. La furia de la reina consorte no se debía solo a una gema, hablaba de poder, de orgullo y de traición. ¿Qué podía llevar a una esposa a enfrentarse así a su rey? «Quédate». La verdad detrás de aquel momento sacudiría para siempre los muros reales. El grito desgarró el silencio de Buckingham Palace como un trueno en plena noche. Los sirvientes se detuvieron en seco, con los ojos abiertos de par en par y el corazón acelerado. «¿Cómo pudiste quitármelo, Charles?». El eco de su voz recorrió los pasillos dorados, vibrando en las paredes de mármol y bajo las lámparas de cristal. Un jarrón se hizo añicos contra el suelo, y el silencio posterior fue denso, casi sagrado. Aquel palacio acostumbrado a los murmullos nunca había escuchado tanto dolor salir de labios de su reina. Fuera de la habitación, el aire estaba cargado de confusión. Una doncella temblaba sujetando su delantal, sin saber si huir o quedarse. Los lacayos intercambiaban miradas tensas, aferrados a las bandejas de plata. Cada respiración parecía suspendida. Por primera vez, la grandeza del palacio se sentía insignificante, devorada por el sufrimiento de una sola mujer, cuya voz transmitía más emoción que cualquier decreto real. Dentro, Camila permanecía inmóvil, con el pecho agitado y la vista nublada por las lágrimas. La caja de terciopelo yacía abierta sobre el tocador, vacía. La joya que había amado sin medida había desaparecido. Los candelabros oscilaban levemente, reflejando la luz como fragmentos de recuerdos rotos. En el espejo, veía un rostro irreconocible, pálido, herido, lleno de ira. No era solo una joya, era su corazón, su corona, la prueba de que finalmente pertenecía. Al aferrarse al borde de la mesa, su mente viajó al pasado, a un tiempo más dulce. Antes de la corona, antes de la tensión, antes del silencio entre ambos. Aquella noche tranquila en Highgrove, con la lluvia golpeando suavemente las ventanas y el aroma de rosas flotando en el aire. Charles la había llamado a la biblioteca, con una calidez en la mirada que derritió todas sus defensas. En sus manos, llevaba una pequeña caja de terciopelo azul. «La he mantenido oculta durante años», le dijo con una sonrisa tierna. «Ahora es tuya». Las manos de Camila temblaron al abrirla. Dentro, envuelta en seda, reposaba una joya deslumbrante, un gran zafiro rodeado por un halo de diamantes, profundo como el cielo nocturno tras una tormenta. «Es preciosa», susurró con el corazón desbordado. Charles tomó su mano con suavidad. «Perteneció a una reina», dijo, «pero creo que te queda mejor a ti. Has sido mi fortaleza, Camila. Esto es un símbolo de ello». Aquellas palabras atravesaron su corazón con dulzura. Durante años había vivido bajo la sombra de la duda, juzgada y malinterpretada, pero en ese instante, aquel regalo silenciaba todo. No era el título ni el trono, era un amor que había sobrevivido a tormentas interminables. Cuando él colocó la joya alrededor de su cuello, sintió su peso no como una carga, sino como una promesa. Al principio fría, luego cálida, como si latiera con vida propia. Esa noche, sentados junto al fuego, la luz danzaba en sus rostros. Él la observaba en silencio. «Cada vez que te vea llevarla», murmuró, «recordaré por qué luché por ti». Ella sonrió, «y yo recordaré quién era antes de que el mundo intentara decirme quién debía ser». La joya dejó de ser historia. Para ella era redención, la prueba de que el amor podía reescribir el pasado. Cada vez que la llevaba, en cenas privadas o noches silenciosas, sentía el peso de todo lo que había superado. Con los años, cuando Charles ascendió al trono, la joya adquirió aún más significado. No se exhibía ni se protegía con protocolo. Permanecía cerca de su corazón, guardada en su cámara privada. A veces abría la caja solo para mirarla, recordando al hombre que se la entregó con amor sincero, los días de risas, los paseos antes de que el deber lo invadiera todo. Ahora, frente a la caja vacía, esos recuerdos la atravesaban como cuchillas. «Me prometiste que era mía», susurró con la voz quebrada. No era codicia ni vanidad, era amor, ligado a una joya que simbolizaba su unión. Y ahora había desaparecido. En el corredor, los sirvientes evitaban moverse. El reloj del palacio marcó la hora, su eco sonando como una nota final de tristeza.
Camila se dejó caer en la silla, con la mirada fija en la caja abierta. A lo lejos unos pasos se acercaban, lentos, decididos. Charles venía. La reina se irguió, secó sus lágrimas. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por furia y pérdida. La joya podía haberse ido, pero la historia que contenía seguía ardiendo en su interior. Nunca fue solo oro o diamantes, fue lo que una vez fueron, dos corazones desafiando al mundo por amor. Y ahora ese amor volvía a ser puesto a prueba entre los mismos muros que un día fueron testigos de su victoria. Quédate con nosotros. La distancia entre coronas. Tras la coronación, el ambiente en Buckingham Palace cambió. Seguía siendo majestuoso, lleno de mármol, marcos dorados y rosas, pero algo invisible se había quebrado. Las risas se apagaron, sustituidas por pasos firmes, saludos formales y el constante murmullo de documentos. Charles ahora era rey. Y con la corona, llegó un peso que lo transformó. Sus hombros parecían cargados de siglos de tradición. Su voz, antes cálida, se volvió medida. Incluso al sonreír, sus ojos ya no acompañaban. Camila lo notó en los pequeños momentos, desayunos en silencio, paseos en los que él parecía ausente. Antes, ella podía arrancarle una risa incluso en los días más oscuros. Ahora, apenas lograba captar su atención. ¿Otra reunión larga?, preguntó una noche, mientras él dejaba la corona sobre un cojín de terciopelo. Sí, respondió sin mirarla. Hay asuntos urgentes. No vio el dolor reflejado en su rostro, ni cómo sus dedos se aferraban a la taza de té. Con el paso de las semanas, los murmullos crecieron. Consejeros que antes le sonreían, ahora hablaban de su imagen, de su influencia, que sonreía demasiado, que no debía participar en ciertos temas. Siempre disfrazado de preocupación. Esas palabras la siguieron como sombras. Charles, absorbido por el reinado, no vio la tormenta silenciosa que se formaba. Sus días se llenaron de reuniones, las noches de ceremonias, incluso las cenas juntos se volvieron mudas. La joya permanecía guardada, intacta. Cada noche, Camila la observaba, recordando cuando el amor era más fuerte que el protocolo, cuando él aún no era rey, sino el hombre que veía su corazón. Pero ese hombre comenzaba a desaparecer. Una mañana fría, entró al salón y encontró a Charles rodeado de papeles y asesores. Hablaban de simbolismo, de historia, de coronas. Ella aguardó hasta que él alzó la vista. «Ah, Camila», dijo con cortesía distante. «Justo hablábamos de tu corona». Su corazón dio un pequeño salto. «¿Mi corona?» Él asintió y señaló los bocetos sobre la mesa. «Sobre la mesa. Hemos decidido optar por algo más tradicional, algo que represente la continuidad y no el cambio». Ella se acercó un poco más, recorriendo el diseño con la mirada. Era hermoso, imponente, digno de la realeza, pero faltaba algo. Sus ojos se detuvieron de golpe en el espacio vacío, donde antes descansaba su zafiro. El mismo zafiro que Charles le había regalado años atrás, aquel que lo significaba todo para ella. El aliento se le cortó. «Lo has quitado», susurró. Charles evitó mirarla. «Así lo recomendaron», respondió en voz baja. «Hay razones históricas, no es algo personal». «¿No es personal?» Su voz tembló, apenas audible. «Esa joya era parte de mí». «Es solo un detalle, Camila», replicó él con un tono más firme. «Debemos pensar en la monarquía, no en los sentimientos». Ella permaneció inmóvil, sintiendo cómo su corazón se quebraba en silencio. A su alrededor, los asesores observaban incómodos, sin decir palabra. La tensión llenaba el aire. Camila se dio la vuelta antes de que él pudiera ver las lágrimas que ya asomaban. Esa noche, sola en su habitación privada, Camila contemplaba la pequeña caja de terciopelo que guardaba la joya. Bajo la luz suave de la lámpara, el zafiro brillaba como un reflejo de recuerdos que ya no podía tocar. Sus dedos rozaron la gema, mientras su mente regresaba al día en que él se la entregó, con calidez en los ojos y amor en la voz. Ahora, parecía el vestigio de una promesa que se desvanecía. En otra parte del palacio, Charles estaba sentado junto al fuego, rodeado de documentos. Se frotó las sienes, agotado. Por un instante pensó en ella, en cómo su risa aligeraba su carga. Pero el deber habló más fuerte que la memoria. Camila secó sus lágrimas y miró el cielo oscuro desde la ventana. Las estrellas brillaban débilmente, como el zafiro que yacía intacto a su lado. «Nunca se trata solo de una corona», susurró. Los días siguientes estuvieron marcados por la distancia. Sonrió ante las cámaras, saludó a las multitudes y cumplió su papel a la perfección. Pero por dentro, algo frágil se había roto. Cada mirada entre ellos dolía, cada palabra era medida, cada silencio se alargaba más de lo debido. El palacio seguía siendo majestuoso, la corona brillaba más que nunca.
Pero tras aquellos muros imponentes, dos corazones comenzaban a separarse, uno atado al deber, el otro al anhelo. Fue la primera grieta real entre ellos, pequeña e invisible para el mundo, pero profunda en el alma de Camila. El hombre que le había prometido un para siempre ahora era un rey comprometido con todos, excepto con ella. Al observarlo desde la distancia, erguido y distante ante el mundo, comprendió por fin lo que aquella joya siempre había significado. No era solo belleza ni historia, era amor hecho visible. Y ahora que había sido retirada de su corona, temía que también hubiera sido arrancada de sus corazones. La joya a la que no podía renunciar. El palacio dormía, pero la luz de Camila seguía encendida. Su cámara privada brillaba suavemente, proyectando sombras doradas en las paredes. Sobre la mesa reposaba el zafiro, su corazón azul palpitando bajo la luz. Lo observaba como si pudiera hablarle, como si pudiera recordarle quién había sido antes de la corona, antes de los rumores, antes de que todo se convirtiera en deber. Lo tocó con cuidado, sintiendo el frío de la piedra. «Eres lo único que me queda», murmuró. Lo que una vez fue un regalo de amor y confianza, se había transformado en algo más profundo. Era su consuelo en la soledad, la prueba de que era más de lo que el mundo había dicho de ella. Cada noche, cuando el palacio quedaba en silencio, Camila abría el pequeño cofre oculto entre capas de terciopelo. Nunca permitía que el personal lo tocara. Nadie podía acercarse. Era suyo. Lo único que aún podía controlar en una vida que ya no sentía como propia. Ser reina pesaba más que cualquier corona. Cada sonrisa debía ser perfecta, cada palabra calculada, cada gesto observado. Pero al sostener el zafiro en la palma de su mano, se sentía libre. Le recordaba que había llegado hasta allí, no por derecho de nacimiento, sino por resistencia. A veces se lo colocaba al cuello. El contacto frío le provocaba un escalofrío, pero no lo retiraba. Frente al espejo estudiaba su reflejo, sereno, regio, fuerte. El zafiro capturaba la luz como un fragmento del cielo nocturno. «Perteneces aquí», se decía. Recordaba los titulares crueles, las risas, las dudas sobre su lugar junto a Charles. Hubo un tiempo en que cruzar las puertas del palacio era como caminar entre llamas, pero resistió, con la cabeza en alto y el corazón firme. Poco a poco, el ruido se apagó. Cuando el zafiro tocaba su piel, le recordaba el camino recorrido, de la humillación al poder, de extranjera a reina. Cerraba los ojos y volvía a aquella noche en que él se lo entregó. «Siempre ha sido mi fuerza», le había dicho. Entonces parecía una promesa eterna. Ahora, con la distancia creciendo entre ellos, la joya se había convertido en su compañera silenciosa, guardiana de un amor que una vez ardió con intensidad y hoy solo vivía en su corazón. Cuanto más el mundo la cuestionaba, más se aferraba a ella. En público la llevaba oculta, bajo el vestido o discretamente prendida. Solo ella sabía que estaba allí. Le daba una valentía que ningún discurso podía ofrecerle. En privado, rozaba la obsesión. La limpiaba cada día, la comprobaba incluso de madrugada. El personal murmuraba, pero nadie se atrevía a preguntar. Para ellos era solo una joya. Para ella, era su alma. Una vez, al prepararse para un evento, se detuvo más de lo habitual frente al espejo. La doncella aguardaba en silencio. Los ojos de Camila se fijaron en el zafiro sobre su clavícula. Aquella noche, su brillo parecía más intenso, casi vivo. Ellas dos esbozó una sonrisa apenas perceptible. Solía pensar que podían quitármelo todo, dijo en voz baja, casi para sí misma. Pero esto es mío. La doncella no respondió. Solo asintió con respeto. Camila giró ligeramente la cabeza, observando cómo la luz jugaba sobre la gema. Por un instante fugaz, volvió a sentirse joven, valiente, la mujer a la que Charles había prometido proteger para siempre. Pero al profundizar en su reflejo, descubrió algo más. Soledad. El zafiro brillaba con intensidad, pero sus ojos estaban cansados. La corona, los vestidos, los aplausos, todo aquello parecía vacío comparado con esa pequeña pieza de historia que la unía a su pasado. Cuando finalmente se lo quitó, lo sostuvo largo rato en la palma de su mano, incapaz de soltarlo. Lo devolvió con cuidado a su estuche, envolviéndolo en seda como si se tratara de algo vivo. Al cerrar la tapa, se miró una última vez en el espejo. Su expresión se suavizó, se inclinó hacia adelante y susurró con una firmeza casi desafiante: «Pueden quitarme todo, pero no esto». La lámpara parpadeó suavemente como si le respondiera. Más allá de la ventana, la luna colgaba baja sobre el palacio, bañando la caja de terciopelo con su luz plateada. Los pasillos estaban en silencio, pero en su interior se desataba una tormenta hecha de recuerdos, orgullo y miedo. Al amanecer, sin embargo,
El palacio se sumiría en el caos. Descubramos qué ocurrió. La noche en que la joya fue arrebatada, el día comenzó como cualquier otro. La luz suave filtrándose entre las cortinas, los pasos resonando lejanos por los corredores, el murmullo discreto frente al despacho del rey. Pero bajo esa calma aparente, algo se gestaba. En la gran sala, el rey Charles estaba sentado tras su escritorio, rodeado de su consejo. Ante él se extendían documentos llenos de anotaciones, símbolos y listas de tesoros reales. La corona, los cetros, las joyas, todo era revisado para su conservación. «Majestad», comenzó uno de los consejeros con tono respetuoso pero firme. «Queda un asunto pendiente, el zafiro que está en posesión de la reina. ¿Qué ocurre con él?» «Pertenece al patrimonio real. No ha sido catalogado desde que su majestad lo recibió de forma privada», añadió otro. «Se recomienda recuperarlo para su restauración histórica o trasladarlo a Windsor para su custodia». Se hizo un silencio pesado. El reloj marcaba los segundos como un latido constante. Charles se recostó en su asiento, tamborileando los dedos. Recordó la noche en que se lo entregó a Camila, la luz en sus ojos, su sonrisa llena de alivio. «Fue un regalo personal», dijo finalmente. «No es propiedad de la corona». «Con todo respeto, señor», respondieron con cautela. «La joya tiene un legado real. Perteneció a la colección de la reina madre. La transparencia es esencial. La imagen de la monarquía debe mantenerse intacta». Aquellas palabras, «la imagen de la monarquía», pesaron en el aire. Charles exhaló lentamente. Toda su vida había sido preparación para el deber. Y ahora, el deber exigía un sacrificio doloroso. «Muy bien», dijo al fin, con voz baja pero firme. «Que sea recuperada para su preservación». Los consejeros se inclinaron y abandonaron la sala. Charles permaneció inmóvil, mirando los papeles sin verlos. Sabía lo que aquella joya significaba para Camila. No era solo una piedra, era la prueba de que tenía un lugar a su lado, el símbolo de todas las batallas que habían librado juntos. Se llevó las manos a las sienes. «Es solo una piedra», se dijo, pero en el fondo sabía que no lo era. No se lo dijo ni esa mañana ni esa tarde. Las horas pasaron entre reuniones y compromisos. Al caer la noche, la encontró en el salón, leyendo junto al fuego. El resplandor de las llamas se reflejaba en el zafiro sobre su pecho. «Charles», lo saludó con una sonrisa suave. «Llegas tarde otra vez». Él se acercó despacio. «He tenido reuniones del consejo. Hay algo de lo que debo hablar contigo». Su sonrisa se apagó. «¿Qué sucede?» «Dudó. El consejo cree que el zafiro debe volver a la colección real para su restauración, para preservarlo como parte de nuestra historia». Camila lo miró sin aliento. «¿Devuelto para restauración?», susurró. «¿Quieres decir, quitado?» «No es así», respondió él con calma forzada. «Formará parte del legado real, estará protegido». Ella se levantó lentamente, llevándose la mano al collar. «Tú me lo diste, Charles. Era una promesa, era nuestro». «Lo sé», contestó apartando la mirada. «Pero no es algo personal». «¿La monarquía?», replicó con amargura. «Siempre la monarquía». «¿Y nosotros?». Él la miró por fin. El calor de antes había sido reemplazado por la frialdad del deber. «Debes entenderlo. Es solo una piedra». Ella abrió los labios, incrédula. «Esa piedra guarda tus palabras, tu amor, tu confianza. Cuando el mundo me dio la espalda, fue lo único que me recordó que pertenecía. No lo ves, pero no es solo una joya, es mi corazón». El silencio se volvió asfixiante. El fuego crepitaba suavemente. «Lo siento, Camila», dijo él, dándole la espalda. «La decisión está tomada». Ella dio un paso adelante, con la voz quebrada. «Por favor, no hagas esto». Él no respondió. «No solo te llevas la joya», susurró ella, «te llevas lo que queda de nosotros». Pero él no se volvió. El rey permaneció erguido, imperturbable por fuera, mientras algo se desmoronaba por dentro. Esa noche, cuando el palacio quedó en silencio y las velas se extinguieron, la joya fue retirada discretamente de su cámara privada. Unas manos enguantadas abrieron la caja de terciopelo y tomaron el zafiro. Su superficie captó por última vez la luz tenue antes de desaparecer. Camila se había encerrado en su habitación horas antes. Permanecía sentada junto a la ventana, mirando la oscuridad que se extendía más allá de los jardines. No durmió. Su corazón se sentía vacío y sus manos temblaban al recorrer el espacio desnudo de su cuello, allí donde antes descansaba la joya. En algún rincón profundo del palacio, el zafiro había sido sellado y guardado junto a otros tesoros que hacía tiempo habían perdido su historia. Y en esa sola noche, el corazón de la reina se quebró en silencio. El amor que una vez le dio valentía, ahora se sentía como una herida abierta. El hombre que había desafiado al mundo por ella, había elegido la corona.
A la mañana siguiente, el palacio relucía como siempre. Los guardias firmes, las banderas ondeando con orgullo. Para el mundo exterior, nada parecía fuera de lugar. Pero tras aquellos muros perfectos, algo invaluable había sido arrebatado, no solo de la cámara de la reina, sino de su alma. Camila se sentó frente al espejo, pálida, callada. El lugar donde antes brillaba el zafiro estaba vacío. Cuando los primeros rayos del sol tocaron su rostro, murmuró para sí. Nunca fue solo una piedra. El grito que atravesó el palacio, la luz matinal se filtraba suavemente por las ventanas, pintando de oro las paredes. Todo estaba en calma, quizá demasiado, para lo que estaba a punto de ocurrir. En su cámara privada, la reina Camila despertó y siguió su rutina de siempre. Una taza de té, un instante frente al espejo y luego, su joya más preciada, el zafiro que Charles le había regalado. Pero al abrir la pequeña caja de terciopelo sobre el tocador, su mano se detuvo en seco. Estaba vacía. El azul profundo que esperaba ver había desaparecido. Durante un instante, no pudo moverse ni respirar. Luego, cuando la verdad la golpeó, un sonido desgarrador brotó de su pecho. Un grito tan afilado, tan lleno de dolor, que pareció sacudir los cimientos del palacio. Resonó por los pasillos de mármol, bajó por la gran escalera y se propagó por cada corredor. Los sirvientes dejaron caer lo que sostenían. Los guardias se giraron sobresaltados. Una de las damas de compañía corrió hacia la cámara, con el corazón desbocado, pero nadie se atrevió a entrar sin permiso. El grito se transformó en un sollozo roto. «¡No! ¡No puede haber desaparecido!», susurró temblando. Cayó de rodillas junto al tocador, aferrando la caja vacía mientras las lágrimas inundaban sus ojos. La noticia se extendió con rapidez. La joya de la reina había desaparecido. El rey había ordenado su retirada la noche anterior, pero nadie imaginó que ella lo descubriría así. En cuestión de minutos, los murmullos recorrieron el palacio como el viento entre hojas. Ella lo sabe. El rey Charles estaba en su despacho cuando su asistente irrumpió. «Majestad, la reina lo ha descubierto». Se levantó despacio. Su rostro estaba pálido, su expresión contenida. Había pensado explicárselo más tarde, con calma. Ahora ya era demasiado tarde. En cuanto salió al corredor, escuchó su voz a lo lejos, cargada de ira y dolor. Camila descendía la gran escalera con paso decidido, el vestido de seda rozando los escalones. Su rostro estaba encendido, los ojos brillaban de furia. Cortesanos y asistentes se detuvieron al verla. Hacía años que la reina no alzaba la voz en público, y nunca de ese modo. «¿Dónde está?», gritó al verlo. «¿Dónde está mi zafiro, Charles?». Él permaneció inmóvil, rodeado de guardias y personal atónito. «Camila», comenzó en voz baja. «No me pidas que me calme», replicó ella, con la voz retumbando en el vestíbulo. «Lo mandaste quitar sin decir una palabra, sin pensarlo siquiera». Charles bajó la mirada. Era necesario. El consejo lo exigió. «¿El consejo?», interrumpió ella con amargura. «Siempre el consejo. Dejaste que decidieran por ti otra vez. No tomaste una joya, Charles. Me quitaste mi lugar a tu lado». Sus palabras cortaron el aire como una cuchilla. El silencio fue pesado. Los sirvientes se quedaron paralizados, incluso los guardias apartaron la vista. Charles mantuvo la compostura, pero el dolor se reflejaba en sus ojos. «Sigues a mi lado», dijo en voz baja. «Nada ha cambiado». Camila negó con la cabeza, temblando. «Todo ha cambiado». «No lo ves, pero yo lo siento. Ese zafiro era lo único que demostraba que yo era más que un nombre susurrado a escondidas. Me lo diste cuando nadie más me defendía. Y ahora me lo has quitado». Una lágrima recorrió su mejilla. No la secó. Permaneció erguida, orgullosa, con el corazón roto ante todos. Charles la observó un largo momento. El peso de la corona parecía aplastarle los hombros. El silencio decía más que cualquier palabra. Entonces, lentamente, se dio la vuelta y se alejó sin decir nada, su capa rozando el suelo. Camila quedó inmóvil, aferrando la caja vacía. El palacio, antes elegante y sereno, se sentía frío, opresivo. Sus sollozos resonaron mientras subía de nuevo la escalera, cada paso más lento que el anterior. Al mediodía, los rumores ya habían alcanzado cada rincón. Gritó tan fuerte que los candelabros temblaron. Él se marchó sin decir nada. Dicen que fue por una joya. Pero quienes vieron el rostro de la reina aquella mañana sabían que no era solo eso. No se trataba de una joya. Era amor, orgullo y una herida demasiado profunda para ocultarla tras muros dorados. Al caer la noche, una tensión silenciosa envolvía el palacio. La noticia comenzaba a filtrarse hacia el exterior, convertida en rumores. Una joya real retirada para restauración. Una reina afectada. Detrás de esas palabras pulidas
se escondía una verdad imposible de imprimir. El eco de aquel grito seguía flotando en el aire, persiguiendo los pasillos mucho después de que el día terminara. Y aunque el palacio volvió al silencio, nadie que hubiera escuchado aquel grito lo olvidaría jamás. Fue el sonido de un corazón rompiéndose tras puertas doradas, el grito que hizo temblar a la corona. Y después, susurros tras puertas cerradas. Los días se transformaron en semanas, y el ritmo del palacio se volvió lento e incómodo. La reina Camila desapareció de la vida pública, su ausencia explicada como problemas de salud. Pero dentro de Buckingham Palace, todos sabían que había algo más. El rey continuó con sus deberes, sereno, firme, pero sus ojos lo delataban. Tras cada sonrisa oficial se escondía una sombra de arrepentimiento. Por las noches, cuando los salones quedaban en silencio, se encontraban sin palabras. Las cenas se servían con impecable cortesía, el tintinear de los cubiertos reemplazando las conversaciones que antes compartían. Camila se sentaba frente a él, erguida, distante. Ya no llevaba las joyas suaves que antes amaba. El lugar donde reposaba el zafiro estaba vacío, como una cicatriz abierta. Charles intentó romper el silencio una vez. «No deberías aislarte», dijo con suavidad. «La gente pregunta por ti». Camila no levantó la vista. «¿Preguntan por mí? ¿O por la joya que me quitaste?» Él no supo qué responder. Bajó la mirada, el silencio regresó, más pesado que nunca. Los días siguieron pasando bajo esa paz frágil, construida sobre palabras no dichas y una confianza rota. El personal del palacio se movía con cuidado, en voz baja. El personal del palacio se movía con extremo cuidado, evitando llamar la atención. Todos podían sentir la tensión suspendida en cada pasillo. Por las noches, Camila permanecía sola en su cámara, iluminada únicamente por la llama temblorosa de una vela. Sus ojos se detenían en los retratos de las reinas que la precedieron, mujeres con coronas, poder y legados que sobrevivieron al tiempo. Se preguntaba si algún día su nombre sería recordado de ese modo, o si acabaría desvaneciéndose como una sombra tras el trono de su esposo. Una noche tomó papel oficial del palacio y comenzó a escribir. Su mano temblaba levemente mientras la tinta formaba palabras que jamás se atrevería a pronunciar en voz alta. «Si alguna vez me amaste, devuélveme lo que fue mío. No la joya, sino lo que representaba. Mi lugar a tu lado». Permaneció largo rato observando la carta, con el corazón oprimido. Luego, con lentitud, la acercó a la llama. El papel se encogió, se oscureció y se convirtió en cenizas, igual que el amor que una vez ardió con fuerza entre ellos. Fuera, el palacio dormía. Dentro, la guerra silenciosa entre rey y reina continuaba, sin gritos ni escándalos, solo un dolor callado que ninguno sabía cómo detener. El recuerdo que nunca se apagó. La lluvia susurraba contra las ventanas del palacio, cada gota como un recordatorio del tiempo que se escapaba. En su habitación, la reina Camila permanecía en silencio, con los pensamientos lejos de los muros dorados que la rodeaban. El sonido constante de la lluvia la arrastró al pasado. Risas, miradas robadas, palabras susurradas que lo significaban todo. Mucho antes de la corona, antes del peso de los títulos y el deber, solo habían sido dos corazones, Charles y Camila. Se habían amado cuando amar parecía prohibido, cuando cada mirada y cada titular intentaban separarlos. Pero nada entonces logró romper el vínculo que compartían. Aún podía verlo en su memoria, joven, decidido, con los ojos llenos de devoción. «Pase lo que pase, te elijo a ti», le había dicho una vez con la voz temblorosa de verdad. Aquellas palabras fueron su fortaleza durante años de burlas y murmullos. Cuando el mundo dudó de ella, se aferró a ellas como prueba de que el amor podía resistirlo todo. Y un día, él puso el zafiro en sus manos, una piedra azul profundo que brillaba como el mar. No era solo un tesoro real, era una promesa hecha realidad, la confirmación de que, por fin, pertenecía. Ese zafiro había sido más que un regalo. Había sido su redención. Ahora ya no estaba. Camila se sentó frente al espejo. Su reflejo se apagaba con la luz menguante. Llevó la mano a su cuello desnudo, donde antes reposaba la joya. «Nunca fue solo una piedra», susurró. «Éramos nosotros». El espejo le devolvió la imagen de una mujer mayor, más sola, pero aún con restos de aquella que creyó en un amor imposible. La ira que antes ardía en su pecho se había suavizado. Ya no era rabia lo que sentía, era pérdida. No solo había perdido la joya, había perdido al hombre que una vez desafió al mundo por ella. Al otro lado del palacio, el rey permanecía solo en la cámara del tesoro real. El aire olía a antigüedad y silencio. Reliquias de siglos lo rodeaban. En el centro, bajo una urna de cristal, reposaba el zafiro. Su azul profundo captaba la luz débil,
vivo incluso en la quietud. Charles lo observó largo rato. En su color vio el rostro de Camila, su risa, su elegancia, la forma en que lograba dar calor incluso a los momentos más fríos. Recordó cómo ella, Peripomaela, había permanecido a su lado en cada escándalo, cada juicio, cada silencio pesado. Siempre estuvo ahí, murmuró cargado de arrepentimiento. La culpa pesaba sobre él como la corona. Había seguido consejos, obedecido tradiciones, silenciado su corazón. Y al hacerlo, le había arrebatado algo mucho más valioso que una joya. Ese zafiro no era solo de ella, era parte de ambos, símbolo de un amor que había sobrevivido demasiado como para quedar encerrado. Ordenó que se hiciera una réplica, idéntica en cada detalle. Cuando se la entregaron, la sostuvo entre los dedos con la esperanza de hallar alivio. Pero al tocarla supo la verdad. No tenía alma, ni memoria, ni calor. Era perfecta y vacía, como un amor sin sentimiento. Se miró reflejado en el cristal y no vio a un rey, sino a un hombre perseguido por sus decisiones. Un rey puede gobernar ejércitos, susurró, pero no corazones. El verdadero zafiro permanecía tras el vidrio, brillando en silencio. Guardaba recuerdos de desafío, de risas, de noches soñando con un futuro imposible. Pero ahora, esa luz se había atenuado. En su cámara Camila seguía sola, sin saber que, en ese mismo instante, Charles pensaba en ella. La lluvia había cesado, pero el silencio entre ambos no. En algún lugar profundo del palacio, una joya brillaba discretamente, el último testigo de un amor que ardió con fuerza, y ahora sobrevivía como una sombra, esperando ser recordado. El zafiro seguía allí, intacto, eterno. Un recordatorio de que algunos amores, aunque silenciados por coronas y deberes, nunca desaparecen del todo. Pero ¿cómo lograron superar aquella prueba? Entremos en ello. La joya del perdón. Aquella mañana, el palacio estaba envuelto en una calma casi sagrada. El aire era fresco, y la luz del sol se filtraba suavemente por los ventanales, deslizándose sobre el mármol. Era su aniversario de bodas, una fecha que antes significaba calidez y que en los últimos años solo había traído silencio. La reina Camila estaba sentada junto a la ventana, pensativa, con las manos entrelazadas en el regazo. Había aprendido a vivir sin ciertas cosas, palabras, gestos, incluso el amor expresado en voz alta. Sin embargo, en lo más profundo, seguía sintiendo la ausencia de lo que le fue arrebatado. El zafiro se había convertido en un fantasma que habitaba su corazón. Un golpe suave sonó en la puerta. «Majestad», dijo una voz. «El rey solicita su presencia». Camila se levantó despacio y recorrió el largo pasillo. El palacio estaba extrañamente quieto. Al entrar en el salón privado, vio a Charles junto a la chimenea. Su expresión era serena pero incierta, como si cargara algo demasiado pesado. Sobre la mesa había una pequeña caja de terciopelo azul oscuro con bordes dorados. Camila se detuvo. Reconoció la caja al instante. Ese recuerdo. Esa parte de su corazón. Charles dio un paso hacia ella. «Nunca quise hacerte daño», dijo en voz baja. «Quise protegerlo, preservar su significado, no quitártelo». Su voz tembló levemente. Camila no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se movió. Él abrió la caja. Allí estaba el zafiro, brillando suavemente, igual que el día en que se lo entregó. Durante un largo momento, ninguno habló. El silencio estaba cargado de recuerdos. Finalmente, Camila extendió la mano. Temblaba al tomar la joya y acercarla a su pecho. «Aún está cálido», susurró, como si nunca se hubiera ido. «Nunca lo hizo», respondió él. Ella volvió a colocarlo alrededor de su cuello, donde siempre había pertenecido. Por primera vez en meses, se sintió completa. Lo miró y sonrió con ternura. «Ahora puedo volver a respirar». Él no dijo nada. No hacía falta. Esa noche cenaron juntos, sin asesores ni formalidades, solo ellos, a la luz de las velas. No hubo muchas palabras, pero tampoco frialdad. Era paz, como dos almas cansadas que por fin dejaban las armas. El zafiro permaneció con ella, pero ya no lo mostró en público. No era un símbolo para el mundo, era un secreto compartido. Un perdón silencioso guardado en el corazón. Y aunque la historia continúa, una verdad quedó clara. Incluso cuando el amor calla, no siempre termina.